Mi saludo cordial para todos los amigos, amigas de esta transmisión del programa Siempre en Domingo, que se pasa por la emisora diocesana Nuestra Señora del Socorro y también las emisoras comunitarias que laboran desde nuestras parroquias. Este domingo nos encontramos con el 23º domingo del tiempo ordinario de nuestra liturgia. Pero algo muy especial por tratarse del día 8 es el cumpleaños de la Virgen, la Natividad de Nuestra Señora. Es el día que, dijéramos, porque cae en domingo, no se hace una memoria especialísima a la Virgen María. Pero nosotros, como sus hijos, como sus devotos, felicitamos a nuestra Madre del Cielo el día de su nacimiento, la Natividad de Nuestra Señora, 8 de septiembre. No se les olvide hoy felicitar a la Virgen, rezar el Santo Rosario, que es la oración por especial que nosotros dedicamos a la Virgen María. Oh Dios, por quien nos viene la redención y se nos concede la adopción filial, mira con bondad a los hijos que tanto amas y a los hijos de la Virgen María que hoy celebran su natividad, y a quienes creemos en Cristo Señor, concédenos la verdadera libertad y la herencia eterna. Es lo que rezamos hoy en nuestra Santa Misa. Y el Evangelio que tenemos para hoy es de San Lucas, en el capítulo 14, versículos 25 a 33. Vamos a escuchar la proclamación de este Evangelio de la Misa Dominical de hoy. Muchos acompañaban a Jesús por el camino, y él se dirigió a ellos y les dijo: El que quiera venirse conmigo no puede ser discípulo mío si no se olvida de su padre y de su madre, de su esposa y de sus hijos, de sus hermanos y hermanas, e inclusive de sí mismo. El que no carga con su cruz y me sigue no puede ser discípulo mío. Si uno de ustedes quiere construir una torre, es obvio que primero se pone a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla, porque si después de echar los cimientos no puede terminarla, todos los que lo vean empezarán a burlarse de él y a decir: este hombre empezó a construir y no pudo terminar. O también, si un rey que tiene un ejército de 10,000 soldados está en guerra con otro que tiene un ejército de 20,000, sin duda que antes de empezar la batalla se pondrá a pensar si en esas condiciones puede hacerle frente. Y si no puede, cuando el otro esté lejos todavía mandará embajadores a negociar la paz. De igual manera, ninguno de ustedes pues puede ser discípulo mío si no renuncia a todo lo que tenga. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, muy queridos hermanos, el Evangelio de hoy es otro episodio de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que en este día se nos proclama para que de Él saquemos enseñanzas para nuestra vida. Interesante que tengamos en cuenta, que notemos cómo empieza el Evangelio de hoy. Muchos acompañaban a Jesús por el camino. Muchos. Bueno, eso es bonito escucharlo, que muchos siguen a Jesús, que mucha gente escucha su palabra, que mucha gente participa de los sacramentos, especialmente de la Santa Misa los domingos, que sean muchos, pero resulta que a veces sí no podemos decir lo mismo, como se dice hoy en el Evangelio, que muchos acompañaban a Jesús por el camino, sino que más bien son pocos. Y entonces eso nos puede causar cierta tristeza, cierto dolor, porque ojalá que haya mucho más gente que está dispuesta a seguir a Jesús, porque hoy Él nos dice: quien quiere venirse conmigo no puede ser discípulo mío si no olvida a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas. ¿Por qué dice el Señor eso? Porque antes que nuestra familia está Dios, y entonces no podemos posponer, sino que siempre tenemos que anteponer. Primero está Dios. Entonces es una comparación. Debemos tener un desprendimiento tal de las personas y de las cosas que ellas no nos impidan acercarnos a Jesús.
encontrarnos con Él. Porque en ese sentido, si una persona me impide acercarme a Jesús porque es ocasión de pecado, porque es una persona que no cree, porque es una persona que no ama a la iglesia, y entonces nos disuade a nosotros de obrar como Dios quiere, porque así es, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Nos dice en el Evangelio en alguna página, ¿quién es el que verdaderamente sigue a Jesús? El que cree que en el enviado por Dios, el que cree en el enviado por Dios, en eso consiste la salvación. Entonces, seguir a Jesús es creer en Él, y entonces no pueden estar primero ni siquiera la familia que es tan cercana a uno, porque si la familia impide que uno se acerque a Jesús, por eso dice el Evangelio, hay que posponer, no hay que tenerlos presentes. Por eso dice el Evangelio, si no se olvida de ellos para poder seguir a Jesús, si no toma su cruz, cuando nosotros estamos solo pensando en una vida disoluta, en una vida como demasiado libre, que puede caer en libertinaje, en una vida que sigue, dijéramos, lo que el mundo nos proporciona, placeres, confort, en fin, que nos puede inducir a muchos pecados, incluso a los pecados capitales, que nos pueden alejar de Dios. Una persona soberbia no puede estar cerca del Señor, una persona lujuriosa, una persona que se deja dominarle de la ira, de la gula, que son pecados capitales, de la envidia, de la avaricia, de la pereza. Entonces, todo eso contra eso hay que luchar, y eso es lo que quiere decir nuestro Señor cuando nos dice, tome su cruz. No es la vida placentera, disoluta. Hay que, en el catecismo de nuestra doctrina cristiana están las virtudes, y una de esas virtudes es la mortificación. ¿Qué quiere decir? Que uno tiene que mortificar sus sentidos, no dar rienda suelta a lo que nos puede llevar por allá al abismo, como el caballo desenfrenado que no tiene riendas. Las riendas son precisamente las virtudes, el camino de las virtudes que nosotros estamos llamados a emprender cada día y todos los días. Entonces, que nuestro Señor hoy con su palabra nos ilumine muchísimo en nuestra tarea de seguimiento del Señor. El que quiera ser mi discípulo, dice Jesús, debe renunciar a esas personas que ya dijimos de la familia y renunciar a los bienes que nos impiden acercar a Jesús. Nos impiden acercar a Jesús. Los santos decían que realmente para utilizar como Dios quiere los bienes de este mundo, se utilizan tanto en cuanto nos llevan a la salvación, porque si utilizamos los bienes de este mundo, como lo dice el Evangelio ahí, que impiden el que nos acerquemos a la salvación y que los consideremos como dioses, como ídolos, el tener. Ahora no se piensa sino en tener, y tener cada día más, con codicia, con ambición, con gula, dijéramos así. Entonces no es el camino del discípulo del Señor. Y en ese sentido es que nuestro Señor dice en el Evangelio, ninguno de ustedes pues discípulo mío si no renuncie a todo lo que tenga, que nos impida llegar a Jesús, porque los bienes indispensables para la vida a esos no se refiere el Señor, es la pobreza de espíritu que está en la primera bienaventuranza, que es no codiciar, no estar apegado a los bienes, y cuando alguien tiene necesidad, pues utilizarlos para ayudar a esas personas. Entonces, muy queridos amigos, que este Evangelio del día de hoy nos llene de mucha sabiduría, como es lo que también hoy en la primera lectura se nos dice, ¿quién comprende las cosas de Dios? Solo el que ha recibido la sabiduría, el don de la sabiduría, para entender lo que el Señor nos dice y cómo el Señor nos guía por los caminos que nos conducen a la salvación. Entonces, para todos ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y sobre sus familias. Muy buen domingo para todos.